Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que tú estés escuchando este mensaje. Bueno, como tú sabes, mi nombre es Karim Alexander, puedes encontrarme en redes sociales como Karim Alexander Blog y me interesa todos los aspectos acerca de la mente, los cambios que produce en la conducta, nos lleva a ser mejores personas, no en el hecho del contexto religioso, sino en el aspecto diario humano. Me gustaría compartir contigo el siguiente análisis, esto es la ira. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 5. ¿Cómo actuar en vez de reaccionar? Ese día comenzó como cualquier otro, pero terminó como ninguno, pues le dio rienda suelta a su ira y, como resultado, tuvo que huir para salvar su vida. Él formaba parte de una minoría maltratada y perseguida, pero no por haber hecho algo malo, sino porque se les consideraba una amenaza. Pero él fue criado con muchos privilegios en el palacio del rey, lejos de la cruda realidad y del trato inhumano que recibían sus paisanos. Pero cuando presenció la injusticia, día tras día, año tras año, no pudo soportarlo más. Al ver cómo uno de su propio pueblo sufría bajo los golpes inhumanos de un egipcio, Moisés se llenó de ira y lo atacó. En un instante mató al egipcio y trató de ocultar su cuerpo enterrándolo en la arena. Pero esa acción llena de impetuosa ira no quedó impune. Cuando la noticia del asesinato llegó a oídos del faraón, Moisés temió por su vida y huyó. Véase Éxodo capítulo 2. Al estudiar la vida de Moisés podemos observar que en él residían tanto el poder como los problemas potenciales inherentes a su carácter. ¿Alguna vez la ira ha nublado su buen juicio al punto de haber actuado de manera irracional y posiblemente sigue lamentándolo? En una última instancia, usted tiene la decisión de actuar con sabiduría o reaccionar neciamente. Moisés hizo ambas cosas en el transcurso de su vida. Y así como él, podemos aprender a controlar nuestra ira. Podemos aprender a actuar en vez de reaccionar. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, al fin, la sosiega. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Vamos a ver un poco de las definiciones acerca de la ira. Es comprensible que Moisés haya sentido ira por causa del trato injusto, este trato que recibía uno de sus hermanos, pero lo que hizo como consecuencia le acarreó problemas. Moisés permitió que sus emociones le controlaran, cometió un crimen pasional y asesinó a un hombre. Él tenía razón en cuanto a la injusticia, pero su reacción estuvo equivocada. La volatilidad de su carácter reveló que todavía no estaba preparado para la obra que Dios había planificado para su vida. Como resultado, Dios envió a Moisés a vagar por el desierto por 40 años para que así aprendiera que fracasaría si quería rescatar a su pueblo a su manera. Moisés necesitaba asimilar muy bien esa lección para que el Señor lo convirtiera en el líder piadoso que él necesitaba para hacer su voluntad, usando a su persona de manera sobrenatural. Moisés había tratado de ganarse el respeto de los israelitas tratando de salvarlos, pero en lugar de ello, su ira descontrolada hizo que lo despreciaran. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hechos, capítulo 7, versículos 25. ¿Qué es la ira? Lo que comenzó como una chispa por la rabia que sintió Moisés en su corazón, pronto se convirtió en un fuego mortal. Quizás nadie notó las centellas de ira que habían en sus ojos, pero su espíritu se consumió por el calor del enojo. ¿Qué hace usted cuando sus pensamientos y sentimientos están llenos de enojo? Los bomberos saben el peligro que representa permitir que una llama se salga de control. Están entrenados para reaccionar rápidamente. Usted también debe aprender a responder prontamente para tomar el control de la llama. Así es, reaccionar para tomar el control de la llama de la ira antes de que consuma su vida
y destruya sus relaciones interpersonales a causa de ello. El que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios capítulo 14, versículo 17. La ira es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios capítulo 29, versículo 22. La ira es el combustible de lo que la Biblia describe como una persona con un temperamento ardiente o impetuoso. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios capítulo 15, versículo 18. La palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento con mayor frecuencia para hablar de la ira es ap, que literalmente significa nariz o fosas nasales. Para hablar de la ira, ap, en forma figurada, describe la forma en que las fosas nasales se distienden cuando se expresa el furor. Con el tiempo, ap llegó a representar todo el rostro del iracundo, como se observa en dos antiguas expresiones hebraicas. Por ejemplo, está esta frase que se decía de cara larga o de nariz larga, que significaba lento para la ira. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo capítulo 145, versículo 8. De cara o nariz corta significaba rápido para airarse. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios capítulo 22, versículo 24. La palabra ira en el Nuevo Testamento proviene del griego orge, que significa en su forma original cualquier impulso o deseo natural. Pero después vino a representar el enojo, la más fuerte de las pasiones. A menudo se traduce ira para indicar su naturaleza poderosa y duradera. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos capítulo 2, versículo 8. Entonces analicemos juntos. ¿Cuál es la magnitud de la ira? Del mismo modo que el calor, la ira tiene muchos grados. Va desde una irritación leve y controlada hasta las ardientes explosiones descontroladas. Por ello, la ira es un término muy amplio que abarca muchas emociones. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Génesis capítulo 49, versículos del 5 al 7. Analicemos las siguientes palabras y sus conceptos. Indignación. Indignación es la cólera provocada por una injusticia evidente que se considera justificada. Jesús se indignó cuando sus discípulos querían prohibir a unos padres traer a sus hijos para que los tocara y los bendijera. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 14. La ira es el enojo ardiente que inspira deseos de venganza. Muy seguido pasa por un sentimiento para convertirse en una expresión extrema de enojo. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Dios expresa su ira al hablar del castigo divino que merecen los que pecan deliberadamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Furia. ¿Qué es la furia? Furia es la cólera arrebatada y terrible que hace que la persona pierda el sentido común. La palabra furia sugiere que la fuerza del estallido la mueve a dañar o destruir. Algunos miembros del Sanedrín estaban tan enfurecidos contra Pedro y los demás apóstoles por proclamar a Jesús que querían matarlos. Hechos capítulo 5, versículo 33. Por eso la Biblia declara que cruel es la ira
e impetuoso el furor. Proverbios capítulo 27, versículo 4. Rabia. La rabia es la furia violenta que provoca la pérdida del dominio propio, un estallido de violencia y locura temporal. Después de una explosión de ira, ¿cuántas veces hemos oído la expresión del remordimiento? No puedo creer que hayas hecho eso. Sin embargo, todo aquel que continúa ventilando su ira hacia los demás se dan cuenta de que están derrotados por sus propias decisiones destructivas y sus relaciones interpersonales destruidas. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios capítulo 19, versículo 3. ¿Cuáles son los malos entendidos acerca de la ira? ¿Considera usted que la ira es siempre negativa y pecaminosa? ¿Intenta esconder su ira de los demás y aún de sí mismo? Los malos entendidos acerca de este tema le dan a esta emoción una reputación, digamos, bastante negativa. Si negamos el propósito de Dios para la ira y tratamos de esconder nuestros verdaderos sentimientos, tal vez lleguemos a ser esclavos de la culpabilidad falsa. La Biblia dice que, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmos capítulo 51, versículo 6. Veamos las siguientes preguntas acerca de la ira. Recuerda, estas preguntas y estas respuestas no son ley, puede haber variaciones y de igual manera cada situación es distinta. Pretendo darte una idea, pero a final de cuentas la responsabilidad final es tuya y de Dios, de nadie más. Pregunta: ¿es pecado enojarme? Vamos a responder de la siguiente manera. La respuesta sería no. La emoción inicial de enojo nos fue dada por Dios, pero la forma en que usted responde o expresa la ira determina si ésta se convierte en pecado o no. La Biblia dice que estén airaos, pero no pequéis. Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Cómo puedo evitar sentirme culpable cuando me enojo? Su enojo es una señal de que algo no está bien. Así como la luz roja que se enciende en el tablero de su automóvil y le avisa de que algo anda mal, su propósito es alertarlo para que tome un curso de acción, para que usted haga algo, para que evalúe el mal que está sucediendo y luego tome la acción adecuada. Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús se enojó con los líderes religiosos hipócritas que interpretaban el día de descanso del sábado. Esto en una forma extremosa al grado de querer castigar un acto de sanidad en ese día con la pena de muerte. Como resultado de ello, él restauró a un hombre que tenía una mano seca en el día de reposo. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Marcos capítulo 3, versículo 5. Pregunta: ¿cómo es posible que un Dios de amor también sea un Dios de ira? Bueno, por el gran amor que Dios nos tiene. Él se aira contra cualquier persona o cosa que se interponga en su plan perfecto para nuestra vida. La ira de Dios nunca se separa de su amor. Él expresa su ira para nuestro propio bien. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Salmos capítulo 30, versículo 5. ¿Puede enojarse una persona aunque no lo parezca? Sí, mucha gente tiene problemas para expresar o siquiera reconocer sus emociones. Han aprendido a negar, ignorar o reprimir su enojo escondiéndolo o enterrándolo en el fondo de su corazón. Sin embargo, no pueden ocultarlo de Dios porque Él ve y entiende todo. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Cuál es el mal uso de la ira? La llama pequeña que alumbra una hoguera confortable puede encenderse de un momento a otro si no tenemos cuidado, y puede llegar a convertirse en un espantoso incendio forestal.
De la misma manera, la chispa inicial de la ira puede usarse para bien, pero si la sofocamos, podríamos impedir que se cumpliera su propósito. Así que hay que evaluar si está manejando usted bien o mal la ira. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Proverbios capítulo 29, versículo 8. El enojo prolongado o la olla hirviente. Esta es la ira prolongada que se mantiene por mucho tiempo. Por lo regular es el resultado de un corazón incapaz de perdonar una ofensa pasada o a su ofensor. La falta de perdón en última instancia va produciendo resentimiento y una profunda amargura. Esto afecta a todas las relaciones interpersonales que tiene, incluyendo su salud. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que una persona dice lo siguiente: nunca perdonaré la manera en que esa persona me trató hace muchos años. Veamos la palabra de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. La ira reprimida o la olla de presión. Esta es la que pretendemos esconder o ignorar. Generalmente surge del miedo a enfrentar las emociones negativas. Esta clase de enojo produce un corazón engañoso que muestra falta de confianza en los demás, y cuando no se enfrentan y resuelven las emociones negativas con honestidad, surge la autocompasión, el autodesprecio y las dudas en cuanto a sí mismo. Finalmente, todas las relaciones interpersonales están destinadas al fracaso cuando hay ira reprimida. Vamos a poner un ejemplo. Yo nunca me enojo, quizás solamente me irrito en ocasiones. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. La ira provocada o los mecha corta es la ira rápida e impaciente que se extiende o irrita instantáneamente. Un temperamento explosivo a veces expresa en críticas o sarcasmo un disfraz de palabras provocadoras. Ejemplo: no puedo creer que hayas dicho eso. Te comportas como un niño. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. La ira explosiva, o conocido como el volcán amenazador. Esta es la ira poderosa, destructiva y difícil de controlar. Esta manera de expresar la furia se caracteriza por el pleito, la violencia, el abuso verbal contra los demás. Ejemplo: estúpido, idiota, si vuelves a hacerlo, desearás no haber nacido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos lo siguiente, ya que Jesús nos da una advertencia contra los que suelen insultar a los demás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5, versículo 22. Vamos a analizar algunas características de la ira. Si un extraño nos traiciona, podemos sentirnos mal, pero cuando un amigo lo hace, es algo que nos hiere hasta lo más profundo de nuestra alma. Todo el mundo espera tener oposición de sus enemigos, pero ¿qué sucede cuando ésta proviene de un amigo? De alguien que considera muy cercano, alguien como un confidente o uno de los que forman su círculo interno de amigos. Un líder nacional supo lo que era la dureza de una traición así. Había actuado con sabiduría, había demostrado mucho valor y se ganó la confianza de su pueblo. Siempre estaba dispuesto para ellos y ellos lo sabían. Sin embargo, otro líder socavó su autoridad y creó tal disensión entre ellos que robó la lealtad de 250 de sus subalternos. Eran hombres en quienes habían confiado por muchos años. Eran los que habían llegado a conocerle mejor. Le habían sido fieles a través del tiempo, pero ahora le daban la espalda. Sin embargo, Moisés no buscó la venganza personal, sino que llevó el asunto al Señor.
Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, a ninguno de ellos he hecho mal. Números capítulo 16, versículo 15. Podríamos justificar el enojo de Moisés porque él había aprendido a actuar en vez de reaccionar. Contuvo su ira, derramó su corazón a Dios y le rogó que tratara con honor, ¿verdad?, a sus ofensores. Por su lado, Dios aceptó su causa, destruyó a los traidores y defendió el honor de su siervo. Moisés se rehusó a vengarse por sí mismo, permitiendo que el Señor fuera su vengador, porque él había prometido diciendo: mía es la venganza y la retribución. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Vamos a analizar cuáles son las señales de tu enojo. El cuerpo humano tiene reacciones físicas cuando sentimos enojo. Esas señales de la ira te pueden alertar cuando comiences a sentirte enojado. Un ejemplo bíblico de una señal de enojo es la pérdida de apetito de Jonatán, cuando se sintió herido y lloró por el trato injusto y vergonzoso que dieron a su gran amigo David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 34. Señales acerca de la ira. Vamos a identificar las señales de su enojo y vamos a identificar qué responden las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿a usted se le va el hambre? ¿Tiene frío o un calor inusual? ¿Está respirando más rápido y a la vez también más fuerte? ¿Se siente usted sonrojado? ¿Sus puños están tensos? ¿Siente agitación en su corazón? ¿Usa quizá palabras inapropiadas, duras o maldice? O sea, podría ser todo eso o algo mínimo como el sarcasmo o el chisme. ¿Se le seca la boca? ¿Ha optado por guardar silencio? O sea, ¿se ha cerrado al diálogo? ¿Sus músculos están tensos? ¿Está respirando con agitación o lo hace libremente? ¿Está hablando fuerte, rápido o con un tono de voz elevado? ¿Siente dolor de estómago o que se le ha revuelto? ¿Rechina usted los dientes? ¿Siente sobresaltos o su comportamiento está ansioso? O sea, agitado, moviendo un lápiz, moviendo las piernas, las manos, etc. ¿Camina fuerte y rápido o va de un lado al otro? Bueno, una vez que logre identificar las señales de su enojo, rápidamente podrá saber que está enojado y luego puede invertir su energía para producir un resultado positivo. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Segundo los Corintios, capítulo 7, versículo 11. ¿Actúa o reacciona cuando usted está enojado? ¿Pueden notar la diferencia? Cuando se enoja, ¿la razón controla la situación o son las emociones las que toman el control? ¿Permite usted que la mente de Cristo determine la mejor manera de actuar, lo cual conduce esto a una acción apropiada? ¿O tiene una reacción impulsiva que le lleva a una reacción inapropiada? Si nunca antes ha evaluado lo que sucede cuando usted se aira o tiene ira, si no sabe cómo lo perciben los demás cuando está enojado, entonces usted debe de buscar la sabiduría y entendimiento de Dios. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, versículos del 3 al 6. Una reacción apropiada a la ira consiste en expresar nuestros pensamientos y sentimientos con confianza, consideración y preocupación por el bienestar de la otra persona o la sociedad. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría,
sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios capítulo 17, versículo 27. Una reacción inapropiada a la ira es dar rienda suelta a los pensamientos y sentimientos de tal manera. Esto provoca ira en los demás también y comienza entonces una pelea. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría que describe un cuadro muy gráfico. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará su sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Proverbios capítulo 30, versículo 33. Entonces analicemos juntos acciones apropiadas y reacciones inapropiadas en este asunto. Vamos a ver la comparativa. En acciones apropiadas, ¿usted usa palabras diplomáticas y compasivas? ¿O en reacciones inapropiadas, usa palabras sin tacto? ¿Toma en cuenta la opinión del otro en acciones apropiadas? ¿O quiere castigar al que lo hace enojar? Esto es en reacciones inapropiadas. ¿Sus expectativas de los demás son realistas? ¿O sus expectativas son irreales? ¿Olvida pronto las injusticias según las acciones apropiadas? ¿O le cuesta trabajo perdonar las injusticias? Aunque una situación puede provocar la ira, quienes permiten que el Señor sea su fortaleza podrán responder de manera apropiada. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Cuáles son los síntomas de la ira no resuelta? El sentimiento del enojo no es un problema en sí mismo, pero puede convertirse en uno si éste no se sabe resolver. La ira prolongada aviva la llama de la amargura y es el combustible para la falta de perdón. Una manera en que podemos albergar ira es rehusándonos a enfrentar nuestras emociones de manera saludable. La ira no resuelta provoca un abismo entre nosotros y Dios, y también afecta obviamente nuestro cuerpo, destruye nuestras emociones y acaba con nuestras relaciones interpersonales. Sea que lo reconozcamos o no, la ira no resuelta provoca daño físico, emocional, espiritual y psicológico. Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo capítulo 5, versículos 22. La ira no resuelta puede producir alguno de los siguientes síntomas físicos, emocionales y espirituales. Pon mucha atención. Síntomas físicos: alta presión arterial, enfermedades cardíacas, desórdenes estomacales, problemas intestinales, dolores de cabeza, visión empañada, insomnio, hambre compulsiva. Y en síntomas emocionales tenemos que estas personas experimentan ansiedad, amargura, compulsiones, depresión, temor, inseguridad, fobias y preocupación. Los síntomas espirituales, como pérdida de la perspectiva, hace que las emociones distorsionen los pensamientos. La pérdida de visión hace que uno pierda el sentido de propósito en la vida. Pérdida de la sensibilidad. No puede escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios que habla a su corazón. Pérdida de energía. Pierde la fuerza para servir a Dios y a los demás. Pérdida de libertad. Se convierte en esclavo de las circunstancias. Pérdida de fe. Carece de confianza en que Dios está obrando en su vida. Asimismo, la ira no resuelta provoca amargura. Amargura esclaviza al pecado. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos capítulo 8, versículo 23. ¿Está albergando entonces usted ira? Mucha gente vive sin darse cuenta de que ha estado escondiendo su ira, un enojo que han suprimido y que en ocasiones sale a la luz. Usualmente la ira escondida proviene de heridas recibidas en la niñez. Si ha estado tratando de esconder su enojo, puede encontrarse en uno de los dos extremos. Sentirse desesperado u hostil por no saber qué hacer, qué decisión tomar. Pero también usted está experimentando sentimientos, por lo tanto, no sea muy duro con usted mismo. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. Salmos capítulo 19, versículo 12. Claves para reconocer entonces la ira escondida. ¿Se irrita usted por nimiedades? ¿Sonríe por fuera cuando algo le duele por dentro? ¿Trata de controlar su identidad y valor en el trabajo excesivo? ¿Niega que en ocasiones se impacienta? ¿Siempre tiene que decir la última palabra o puede ser capaz de terminar una discusión o una conversación sin siquiera involucrarse más allá? ¿La gente más cercana a usted diría que usted culpa o señala a los demás? ¿Se siente usted desmotivado? ¿Se fatiga con facilidad? ¿Ha perdido el interés en la vida? Bueno, probablemente usted se encuentre bajo lo que es la influencia de la ira escondida. Si reconoce que hay ira no resuelta en su vida, trate de seguir las instrucciones que Dios nos dio a los cristianos, como a los cristianos de Colosas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maldicia, blasfemia, palabras de deshonestidad de vuestra boca. Colosenses capítulo 3, versículos 8. Imagine tener que dirigir a miles de personas a través del desierto. Todos ellos acuden a usted porque usted es capaz de suplir sus necesidades físicas y también las espirituales. Cuando están estableciendo el campamento al pie de la montaña, Dios le dice que escale hasta la cima para encontrarse con Él, porque le va a entregar los 10 mandamientos y otros preceptos que serán de beneficio para todos. Mientras está delante del Altísimo, usted no sabe lo que está sucediendo, pero el pueblo que le encomendó a usted le da la espalda al Señor, funden oro, hacen un becerro y comienzan a adorarlo. El Creador interrumpe la reunión para informarle que el pueblo se ha rebelado. Sonrojado por la ira, usted decide descender de la montaña para intervenir en esta situación. Éxodo capítulo 32, versículo 19 dice: Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés reaccionó porque estaba lleno de temor. Tenía miedo de que la ira justa de Dios contra su pueblo desobediente les acarreara obviamente destrucción. Él sabía que ellos tenían que servir a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29. En cualquier parte del mundo, los incendios inesperados pueden iniciar y alimentarse por medio de alguna de estas 4 fuentes: petróleo, gas, lava abrasadora o metano, que es un gas muy inflamable que puede causar explosiones intensas. De manera similar, la ira puede comenzar a avivarse por alguna de las siguientes 4 frecuentes razones: dolor, injusticia, temor o frustración. Con esas raíces, la ira es un efecto a una o más de ellas. Es muy doloroso tratar de analizar y desenterrar los sentimientos pasados. Por lo tanto, parece más fácil seguir enojados que encontrar la verdadera causa del enojo. Después, renunciar a nuestros derechos. Y por último, crecer hasta llegar a la madurez cristiana. Debemos ser pacientes porque más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, capítulo 1, versículo 4. Vamos entonces a analizar los siguientes conceptos. Hemos estado tocando algunos de ellos y de igual manera vamos a observar más al respecto. El dolor. El corazón ha sido herido. Todos tenemos la necesidad íntima dada por Dios de recibir amor incondicional. Cuando se nos rechaza o se nos hiere, estallamos en ira, la cual es como un muro protector que impide el paso a las personas y evita más heridas. El único inconveniente es que al haber un muro, uno está de un lado y el otro del otro. Entonces hay separación. Ejemplo bíblico de este hecho son los 12 hijos de Jacob. José era el hijo preferido de los 12 hijos de Jacob. Los hijos mayores se enojaron y buscaron la manera de vengarse de su hermano menor. Y amaba a Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez.
y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4. Quizá podría ser injusticia. ¿Qué es la injusticia? Cuando se viola uno de sus derechos. Todos tenemos un código moral interno que establece el sentido de lo que es correcto y justo y aquello que no lo es. Cuando percibimos que se ha cometido una injusticia en nuestra contra o contra los demás, nos enojamos, especialmente cuando se trata de alguien a quien amamos. Si nos aferramos a la ofensa, la ira sin resolver crecerá y se anidará en nuestros corazones. El ejemplo bíblico que se me viene a la mente es el rey Saúl. El trato injusto que dio el rey Saúl a David provocó la ira de Jonatán. Cuando el hijo de Saúl escuchó que su propio padre pronunciaba una sentencia de muerte contra su amado amigo David, él preguntó: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a Jonatán, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos del 32 al 34. Quizá sea un temor. ¿Y qué es el temor? El temor son amenazas sobre tu futuro. Por ejemplo, todos fuimos creados por Dios con la necesidad íntima de vivir en seguridad. Cuando nos preocupamos, nos vemos amenazados, puede ser que no veamos el cambio de circunstancias. En realidad estamos respondiendo al temor. Un corazón amedrentado desconfía del plan perfecto de Dios para la vida de cada uno. Por lo tanto, vamos a analizar, por ejemplo, el rey Saúl. Saúl se enojó porque los éxitos que David tuvo en el campo de batalla fueron más grandes y quizás se sintió amenazado por su popularidad y temía perder su reino. Esto lo puedes leer en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 5 al 15, 28 y 29. Y se enojó Saúl en gran manera. A David dieron 10,000 y a mí 1,000. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 8 y 12. Quizás sea frustración. Nuestro desempeño no recibe aprobación. Mi esfuerzo no recibe reconocimiento. Todos tenemos la necesidad dada por Dios de ser reconocidos. Cuando nuestros esfuerzos personales no cumplen con las expectativas asignadas o nuestras propias expectativas, se ve amenazada nuestra necesidad de sentirnos importantes. La frustración resultante por fallar al compromiso al cumplir nuestras expectativas es una de las principales razones para sentir enojo. Ejemplo bíblico: Caín y Abel. Y aconteció que, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Así es, decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5 y versículo 8. ¿Qué espera Dios de mí en cuanto a la ira inapropiada? Bueno, Dios quiere que examinemos la verdadera fuente de nuestra ira. Se trata de quizá una herida de la infancia, una injusticia, temor o frustración, o una combinación de dos o más. Pero luego debemos evaluar si estamos utilizando la ira para tratar de llenar quizá alguna de nuestras necesidades íntimas de amor, reconocimiento o seguridad. Mira, por ejemplo, la palabra herida. ¿Has sido herido por el rechazo de alguien o por sus palabras hirientes? Si este es el caso, entonces evalúe si está usando la ira para intimidar
o coaccionar a alguien para retenerlo en la relación con usted. Injusticia. ¿Ha sufrido una injusticia real o percibida? Da igual, para la mente ha sucedido. Si así fue, entonces, evalúe si está usando palabras llenas de ira y condenatorias para provocar que alguien se sienta culpable y obligado con usted de alguna manera. ¿Ha sucedido algo que le produjo temor? ¿Está utilizando la ira para dominar y controlar a alguien para salirse de la suya? ¿O siente usted quizá frustración por causa de alguna expectativa no realizada? Si ese es el caso, entonces evalúe si está utilizando amenazas airadas o quizá palabras vergonzosas para manipular a alguien para que cumpla sus demandas. Entonces, de ser así, cuando examine su corazón, decida no usar la ira para tratar de suplir sus necesidades. Más bien, arrepiéntase y dependa más profundamente del Señor, quien es el único que puede cumplir, pues, nuestras necesidades. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Isaías capítulo 58, versículo 11. La manera de expresar la ira de una persona podría cambiar ligeramente en el transcurso del tiempo, pero pocas veces cambia de manera abrupta. Un cambio, vamos a decirle así, dramático sería atípico, es decir, inusual. Pero cuando un cambio mayor ocurre es por una causa mayor. Si no es normal que alguien se muestre impaciente, irritable o una causa mayor, entonces si no es normal que alguien se muestre impaciente, irritable o irascible, sepa que los cambios en el estado de ánimo y comportamiento pueden deberse a que quizás está usando o abusando de algún esteroide o alguna sustancia. Quizá tiene alguna lesión en la cabeza a causa de algún deporte, caída o accidente. Las medicinas, algunos antidepresivos, generan deficiencias químicas o desequilibrio hormonal. ¿De qué manera pueden provocar ira nuestras expectativas? El problema principal de esas expectativas es una sola. Vamos a ver, esta es el orgullo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros cuerpos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatir y luchar por quienes en realidad tienes ganas, tienes deseo de apoyarlos, pero también te encuentras quizá en un aspecto laboral, quizá en la escuela, quizá, qué sé yo, en una circunstancia que no te permite ser. Entonces, será entonces que la palabra se cumple como en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3 y 6, cuando nos pone, por ejemplo, que pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En cuestión de la ira, las expectativas irreales, aquello que quizá estoy poniendo mucha atención y estoy olvidando que esto no se puede comprobar del todo, o estoy cayendo víctima de una manipulación como tal. Expectativas irreales, por ejemplo, ira por las circunstancias. Espero que en mi vida solo haya cosas buenas, pero realmente no es lo que yo esperaba. Quizá hay ira contra los demás, y la ira contra los demás siempre se manifiesta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo textual. Siempre pensé que estarías disponible para mí, para apoyarme y amarme, pero ahora me encuentro solo o sola. Analicemos muy bien esta situación y los sentimientos entonces, porque también podemos caer en la ira contra nosotros mismos. Siempre pensé que iba a triunfar, pero siempre estoy en la lucha y me siento un fracasado. Cuando más esperamos que la gente haga lo que nosotros queremos, más enojados estaremos cuando nos fallen. Cuanto más tratemos de controlar a los demás, les estamos entregando más el control de nosotros mismos. Por lo tanto, cuantas más demandas hagamos de los demás, más poder le entregamos para hacernos enojar. Lo que hemos de hacer, por el contrario, es humillarnos y someternos al control soberano de Dios, para que entonces necesitemos depositar nuestro destino en sus manos, donde siempre debería de estar.
La Biblia dice que debemos dejar nuestras expectativas delante del Señor y permitir que Él determine lo que nosotros debemos recibir. Por lo tanto, ¿cómo puedo manejar la ira por las pérdidas que he sufrido? Bueno, cuando sufre una pérdida significativa en su vida, pasarás por un tiempo de dolor, un duelo. Así que es importante reconocer tus sentimientos, tu dolor o sensaciones de injusticia, temor o frustración. Necesitamos apoyarnos. Entonces entregue a Dios el dolor que estás sintiendo, junto con las circunstancias que están fuera de su control. Confía en que Dios dará gracia y sabiduría para enfrentar de manera positiva cada pérdida. Así que podemos también concluir con un comentario hacia una oración. Por ejemplo, dice: Señor, gracias porque tú eres el soberano de mi vida. Quiero responder ante ti con un corazón agradecido y aceptar estas circunstancias inmutables en mi vida sin importar el costo que tenga que pagar. Decido dejar de sentirme miserable y hacer a los demás infelices, porque algo que ninguno de nosotros puede cambiar es la condición del pecado. Por lo tanto, agradezco mucho que me hayas permitido el día de hoy analizar esta información junto contigo. Me dará mucho gusto esperar verlo en el grupo. Gracias por tu tiempo.